Hace 25 años se enfrentaron las últimas teleseries chilenas del siglo XX. Aquelarre y Cerro Alegre. Ambas fueron historias redondas y excelentes producciones, que continúan siendo recordadas y celebradas por el público que adora el melodrama nacional. Tanto El embrujo del amor como La magia del amor eterno tuvieron su sello propio y características que las distinguieron como telenovelas únicas durante 1999 y a medida que ha transcurrido el tiempo. Quizás no sea muy evidente a primera vista, pero muchos se sorprenderán al darse cuenta que Aquelarre y Cerro Alegre poseen muchas similitudes, ya sea en sus personajes, elenco e incluso desarrollo de historias. De eso y mucho más profundizaremos en nuestro siguiente video. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar el icono de notificaciones. El contenido que verán a continuación puede presentar spoilers. Si estás viendo Aquelarre o Cerro Alegre y no quieres que alguien te arruine las sorpresas, te recomendamos no ver este video. Comencemos. Número 1. Nombres para la posteridad. Ambos títulos de teleseries corresponden a lugares o sitios donde se desarrollan la mayoría de las historias. Pero a pesar de existir una localidad llamada Aquelarre en la zona central de nuestro país, el pueblo que presentó Televisión Nacional de Chile, a partir del 4 de agosto de 1999, no existe en realidad, ya que se trató de una ciudad escenográfica construida por el área dramática de la red estatal y que estuvo desplegada en las comunas de Colina, Nos, Hijuelas y en Termas de la ciudad de Pucón. En cambio, Cerro Alegre sí existe. Y está ubicado en la ciudad de Valparaíso, colindante con el Cerro Cordillera, Cerro Cárcel y el Cerro Concepción. Número 2. Otros títulos. Ambas teleseries tuvieron nombres provisorios antes del oficial. Solamente uno de los dos títulos tentativos que tuvo la teleserie de TVN, en este caso, La novia de la noche, fue difundido por la prensa escrita. En cambio, Cerro Alegre no lo hizo. Años después, se reveló que cuando la telenovela todavía era un proyecto a realizarse, sus autores la presentaron tanto a Canal 13 como a la red estatal con el nombre de Mal de Amores. Número 3. Estrenos auspiciosos. Cerro Alegre y Aquelarre fueron lanzadas el mismo día y en el mismo horario, miércoles 4 de agosto de 1999, a las 7:30 de la tarde. Que ambas producciones compitieran bajo estas reglas era una práctica bastante conocida en el mundo de la televisión y durante el apogeo de la Guerra de las Teleseries. Aquelarre dio la sorpresa, devolviéndole el liderazgo en sintonía a una telenovela de TVN del segundo semestre, en la década de los 90, después de 4 años de derrotas. Logró así posicionar a los melodramas que estrenó Televisión Nacional de Chile en 1999 como vencedores en audiencia frente a Canal 13, siendo una hazaña que la señal estatal no había repetido desde 1994. Número 4. Artistas del guión. Aquelarre y Cerro Alegre coincidieron en tener a guionistas que poseían una carrera sobre los escenarios. Antes de debutar como escritor para la pantalla chica, Sebastián Arrau ya se proyectaba como un joven director teatral y dramaturgo emergente, además de haber tenido un efímero paso como actor de telenovelas en el año 1996, en Loca Piel, de TVN. Por el lado de la red estatal, dentro del equipo de guionistas mayoritariamente masculino, se encontraba Nona Fernández, quien actualmente es una reconocida dramaturga y novelista, y que antes de escribir su segunda teleserie, también había participado en montajes teatrales y hecho breves apariciones en televisión. Pero Arrau debutó en la escritura de teleseries en Cerro Alegre y al lado de Coca Gómez. Ni él ni su mejor amiga habían tenido experiencias como la que vivieron al escribir la telenovela de Canal 13, de la cual ambos son sus autores. Al contrario de los libretistas de Aquelarre, que eran liderados por el fallecido Fernando Aragón, donde tanto él, como Arnaldo Madrid, Hugo Morales y Nona Fernández, ya tenían un recorrido en lo que respecta a adaptar melodramas para la pantalla chica. Los cuatro habían trabajado juntos por primera vez el año anterior, en Llorana, dirigida por Vicente Sabatini. Número 5. Embarco de actores.
Un grupo de actores regresaron a las teleseries gracias a Cerro Alegre y Aquelarre. Quienes sacaron la cara por Canal 13 fueron Malucha Pinto y Francisca Merino, después de 17 y 2 años de ausencia respectivamente. Mientras que en TVN, gracias a la telenovela de María Eugenia Rencoret, volvieron Mari Carmen Arrigorriaga, Bastián Bodenhofer y Álvaro Escobar. También hubo actores que emigraron hacia la competencia de sus entonces ex casas televisivas. Como fue el caso de Catalina Guerra, que debutó en TVN a través de Aquelarre, después de 8 años en las filas de Canal 13. Mientras que Paulo Mesa salió de Televisión Nacional para incorporarse a la ex señal católica en Cerro Alegre. El actor había trabajado para TVN desde 1995 hasta 1998. Número 6. Rotación de rostros. En la guerra de teleseries de antaño, como las estaciones televisivas emitían solamente 2 telenovelas por año, los actores de sus elencos solían estar agrupados entre quienes trabajaban para el equipo del primer semestre de TVN o Canal 13, y quienes hacían lo mismo para el segundo semestre de TVN o Canal 13. Y tanto en Aquelarre como en Cerro Alegre destacaron artistas que hasta ese entonces habían sido asociados con producciones emitidas de marzo a julio, y no dentro del periodo agosto-diciembre. En el caso de Televisión Nacional, sobresalieron Claudia Burr y Felipe Brown. Mientras que en Canal 13, Patricia Guzmán, Sandra Solimano, Francisca García Huidobro y el fallecido Rodrigo Rochet. En contraste a su competencia, Aquelarre tuvo a muchos actores que, tanto en papeles fijos como en calidad de invitados, fueron vistos meses antes en La Fiera, producción que antecedió al Embrujo del Amor. Se trató de Mari Carmen Arrigorriaga, Patricia Rivadeneira, Marcelo Romo, Yael Unger, Mauricio Pesutich, Felipe Brown, Eduardo Barril, Consuelo Olzafel, Sergio Hernández y Nicolás Saavedra. Número 7. Leyendas. Al margen de contar con grandes incógnitas en sus argumentos, desde quién es el hijo o hija de Adriano Ferrer y Alexandra Thompson o por qué en el pueblo de Aquelarre hace 30 años que no nacen varones, Cerro Alegre y Aquelarre coincidieron en la inclusión de leyendas creadas por sus respectivos guionistas, y que acabarían cobrando importancia en el desarrollo de determinadas historias dentro de cada telenovela. Estas fueron la leyenda del beso de amor eterno y de Abigail Gutiérrez. El mito de la teleserie de Canal 13 involucró exclusivamente a la pareja romántica protagónica, a pesar de que la leyenda también fue comentada por otros personajes. Leyenda del beso de amor eterno. No es una mera superstición, Adriano. Es verdad, es completamente real. Solamente en los roles de Beatriz y Mauricio recae el peso sobre la supuesta efectividad del mito romántico, que acontecía durante la noche de cambio de milenio. Por el lado de TVN, la leyenda de la misteriosa Abigail Gutiérrez recién se reveló casi al llegar a la mitad de las transmisiones de Aquelarre. Y repercutió directamente en un grupo de personajes secundarios. A pasos de la recta final, los televidentes se enteraron que la supuesta bruja del pueblo estaba mucho más involucrada con el enigma principal de la telenovela original de Hugo Morales de lo que podía imaginarse. Número 8. Clanes definidos por un género. En ambas teleseries existieron familias matriarcales y patriarcales. En Aquelarre estaban las Patiño, que tenían a la cabeza de su hogar a Bernardita Álvarez, madre de Rodolfa, Gustava, Eduarda, Emilia y Ricarda. Las 6 compartían techo con Poncia, empleada doméstica de su casa, y al comienzo de la historia, sufren la pérdida de Jorge Patiño, patriarca de este clan, pero reciben al mismo tiempo a una nueva integrante, Jorgita, hija de Poncia. En el bando opuesto encontramos a los Guerra, dueños del criadero de caballos más importante de la región, que estaba a cargo de Fernando, padre de Diego, Gonzalo y Marcelo. Todos ellos eran hijos de 3 matrimonios distintos. A este grupo se le suma el capataz Prudencio y el mayordomo Benito. Después se integra el joven Cristián Valdés, quien es sobrino de Fernando. Adentrándonos en Cerro Alegre, destacaron los Méndez, que eran liderados por Guillermo, conocido por todos como el Capitán Memo, y que vivía con sus hijos Rafael, Mauricio y Simón. También sobresalían en la misma teleserie y en el mismo sector donde residían estos 4 hombres, la familia armada por Tránsito Soto, que además de administrar el bar-restaurante, El Divino Tormento, convivía con sus sobrinos Karina, Heidi y Mario.
El punto de inflexión entre Aquelarre y Cerro Alegre radica en que ni las Patiño Álvarez ni los Guerra recuperan a la figura patriarcal o matriarcal que faltaba en sus respectivos clanes. Mientras que los Méndez, que habían sido abandonados 15 años atrás por Ingrid, esposa de Guillermo y madre de sus 3 hijos, vuelve a la vida de todos buscando perdón y agrandando la familia que los varones habían logrado armar en su ausencia. Número 9. Nombres repetidos. Hubo actores de cada elenco que interpretaron por segunda vez a personajes que compartían nombre con roles que desempeñaron años antes. El fallecido Edgardo Bruna dio vida a Fernando Guerra en Aquelarre, cuando en 1994 había encarnado a un Fernando, aunque de apellido Bernard, en Rojo y Miel. En esa teleserie coincidió en elenco con Mari Carmen Arrigorriaga, quien interpretó a Bernardita, mismo nombre que obtuvo su papel en Aquelarre. Coca Guazzini destaca para nosotros por ser la única, o de las pocas actrices chilenas, en interpretar en 3 ocasiones a una mujer en la ficción llamada Elena. La antagonista principal de la teleserie de 1999 simbolizó la segunda vez que Guazzini se puso en los zapatos de un rol con ese nombre, ya que al igual que sus otros compañeros mencionados, en 1994, pero en la teleserie Rompecorazón, dio vida a Elena Montané. Y respecto a Cerro Alegre, María Izquierdo interpretó aquí por segunda vez a una Raquel, ya que en 1993 encarnó a Raquel Hirschman en Jaque Mate de TVN. Precisamente en la figura de María Izquierdo se centra la siguiente diferencia, ya que contrarrestando a Bruna, Guazzini y Arrigorriaga, la actriz que cosechó elogios como la implacable empresaria Viñamarina, obtuvo 2 personajes con el nombre de Raquel, pero esos roles fueron realizados en distintas estaciones televisivas. Número 10. Héroes que retornan. En el primer capítulo de Aquelarre y Cerro Alegre, conocemos a los personajes masculinos protagónicos que aterrizan en Chile, después de muchos años viviendo en el extranjero, y que regresan a sitios que no visitaban desde su juventud. Ellos son Juan Pablo Huidobro, el último varón nacido en Aquelarre, y Adriano Ferrer, oriundo de Valparaíso, pero con residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. La diferencia entre estos 2 hombres está en el motivo que cada uno tiene para volver, y con su presencia, desestabilizar la tranquilidad de otros personajes a su alrededor. Juan Pablo regresa a Aquelarre para vivir intensamente sus últimos meses de vida, ya que oculta estar enfermo de leucemia. En cambio Adriano, retorna a Chile y a la Quinta Región, para celebrar el cambio de milenio en su país natal y cumplir una promesa que hizo a su antiguo y gran amor, Alexandra Thompson. Sin embargo, su plan original cambia y su estadía en el puerto se torna indefinida, después que descubre que tuvo un hijo con aquella mujer a quien cree muerta. Número 11. Las últimas villanas del siglo. Raquel Thompson de Cerro Alegre y Elena Vergara de Aquelarre fueron las antagonistas principales de las telenovelas del segundo semestre de 1999. Ambas eran poderosas, manipuladoras, viudas, madres de 3 hijos y dueñas de secretos relacionados con los enigmas centrales de cada historia. Una de las diferencias más notorias que separan a Elena de Raquel es que la química farmacéutica y hacendada no se opone a que la pareja protagónica, que conforman Emilia y su hijo Juan Pablo, esté unida. A la señora Vergara le conviene que este romance prospere y que se transforme en un inminente matrimonio, para así satisfacer sus fines personales de apoderarse de las tierras de la familia Patiño, ya que éstas contienen un objeto de su interés que nadie más en Aquelarre conoce. En cambio, Raquel sí se opone a que Beatriz y Mauricio estén juntos, sobre todo tras descubrir que el supuesto inversionista extranjero es en realidad un actor contratado por su enemigo Adriano Ferrer. La señora Thompson nunca más vuelve a confiar en Mauricio y hace todo lo posible para alejar a su hija del joven proveniente del Cerro Alegre. Número 12. Los enemigos de las villanas. Elena Vergara y Raquel Thompson tienen como rival a un hombre afuerino, de pelo corto y anteojos, que aparece, o que vuelve a sus vidas, y del cual intentan deshacerse y alejarlo de sus dominios cueste lo que cueste. Porque tanto el doctor Ignacio Pastene, como Adriano Ferrer, están empecinados en desentrañar un enigma relacionado o protegido por las antagonistas de Aquelarre y Cerro Alegre. El desprecio que siente cada villana hacia estos personajes masculinos tiene trasfondos distintos. Raquel poseía sentimientos románticos no correspondidos hacia Adriano, que acabaron transformándose en odio hacia su persona, una vez se reencuentra con el popular actor. Mientras que Elena jamás sintió algo semejante por Ignacio, ya que toda esa amargura que existía en su vida por causas amorosas, tenía como único culpable a Fernando Guerra.
Pastene representaba una amenaza para Elena, ya que con sus investigaciones, él podría descubrir qué responsabilidad tenía la señora Vergara ante el nulo nacimiento de varones en Aquelarre durante 3 décadas. Número 13. El punto débil de las villanas. De los 3 hijos que tienen Raquel y Elena, existe uno con quien mantienen una relación especial y diferente que los demás. Porque estos simbolizan el mayor secreto de cada antagonista y están vinculados de una manera directa como indirecta con los misterios principales de Cerro Alegre y Aquelarre. Eso representa Beatriz para Raquel Thompson y Juan Pablo para Elena Vergara. Raquel lucha por preservar el secreto de que Beatriz es en realidad su sobrina, ya que los verdaderos padres de la muchacha son su hermana Alexandra y Adriano Ferrer. Mientras que Elena oculta que Juan Pablo no es hijo de su fallecido marido José Luis Huidobro, sino que de Fernando Guerra, su gran enemigo y el único hombre que ha amado. La forma en que se relaciona cada antagonista con sus hijos secretos es lo que separa una vez más a las villanas principales de estas teleseries. Raquel adoptó a Beatriz como su hija legítima, dándole amor, educación y sobreprotección, y no estaba dispuesta a perder su cariño ante Adriano ni Alexandra, a quienes la señora Thompson odiaba y envidiaba por separado. Usted tiene un lujo de madre, una madre que ha hecho las cosas más increíbles por usted, que la salvó de un destino atroz. Pero Elena quiso mantenerse alejada de Juan Pablo por lo que le recordaba, el fracaso amoroso y la desilusión que le causó Fernando en el pasado. Tantas veces que me incomodé cuando miraba tus ojos y veía a Fernando. Perdóname si alguna vez quise que estuvieras lejos de mi vida, por favor, hijo. Al volver su hijo a Chile y a Aquelarre, Elena trata de convencerlo de que regrese a Europa, por temor a que alguien descubra que Fernando Guerra es su padre biológico. Sin embargo, su deseo cambia cuando se entera de la historia de amor que ha nacido entre Juan Pablo y Emilia Patiño, entrando en conflicto los temores de Elena con sus ambiciones. Número 14. Casi el mismo primogénito. El último detalle en común que hemos podido encontrar entre Elena de Aquelarre y Raquel de Cerro Alegre es que ambas nombraron a su primer hijo como Juan Pablo. Pero a diferencia de Juan Pablo Huidobro Vergara, que encarnó a Álvaro Rudolphy, Juan Pablo León Thompson comparte el nombre de pila con su intérprete, el actor Juan Pablo Sáez. Número 15. ¿Locas o no tanto? Ambas teleseries coinciden en la inclusión de un personaje femenino, con trastornos psiquiátricos, dentro del seno de las familias más importantes de cada historia. En la forma en que los melodramas abordan estos roles, se encuentra la diferencia que aleja a Rodolfa Patiño y a Alexandra Thompson. La mayor de las hijas de Bernardita Álvarez comienza a sufrir episodios que descolocan a su familia y a casi todo Aquelarre, y en sus delirios va imaginando la vida de casada que no pudo tener con el misterioso Pepe Romano, al ser plantada por este personaje sin cuerpo ni voz, en el día de su boda. Cada desventura que protagoniza Rodolfa está pensado desde el lugar de la comedia. En cambio, Alexandra, desde antes que apareciera en Cerro Alegre, estaba rodeada por un aura de misterio y dramatismo, ya que tanto su padre como su hermana mayor ocultan su existencia de su círculo social, y que padece esquizofrenia tras haber despertado de un coma sufrido años atrás. No hay un ápice de comedia en el trabajo de Sandra O'Ryan, como en el desarrollo que tiene su personaje. Número 16. Icónicas. Dentro de los muchos personajes que destacaron en Cerro Alegre como en Aquelarre, sobresalieron los siguientes roles a cargo de 2 actrices que habían alcanzado la cúspide de sus carreras televisivas, al momento de desempeñar estos papeles. Nos referimos a Carmencha, encarnada por Alejandra Herrera, y Poncia, interpretada por Jimena Rivas. ¿Tenían algo en común? Por supuesto que sí. Las dos correspondían a roles secundarios, aportaban con la dosis de comedia en sus respectivas teleseries, vestían de luto y hablaban en rima, siendo este último detalle propuesto por cada actriz para el desarrollo de sus personajes, que no estaba contemplado en los guiones originales de Aquelarre y Cerro Alegre. Yo le ayudaría, doña, pero si dejo de cantar, la Jorja se pone a llorar. Este mundo es rehondo, rehondo. El que no sabe nadar, se va pa' lo hondo. La gran diferencia entre la Poncia y la Carmencha radica en 2 aspectos muy evidentes de cada una. Poncia es madre de una bebé y soltera. Nadie parece notar que guarda luto en memoria del padre de su pequeña hija, cuya identidad jamás revela, pero los espectadores saben muy bien de quién se trata. Mientras que Carmen, o Carmencha, es viuda, ya que estuvo casada con un hombre mucho mayor que ella,
del cual heredó una fortuna que rápidamente se tornó en deudas por estafas, y no posee descendencia y jamás la origina durante toda la telenovela. Número 17. Impostores enamorados. Siguiendo con la lista de personajes destacados en ambas teleseries, hay un par que también tuvo muchas cosas en común, empezando por las historias que representaban. Esos fueron Scarlett Jara y Mauricio Méndez. Ambos son jóvenes que se hacen pasar por individuos que aparentan poseer un nivel social alto y acaban emparejándose con roles de su interés romántico, que ignoran su verdadera identidad y creen en sus mentiras. Tanto Scarlett de Aquelarre, como Mauricio de Cerro Alegre, son patrocinados por otros personajes de mayor poder adquisitivo que ellos. Elena Vergara y Adriano Ferrer. Los motivos de estos impostores para hacer lo que hacen, así como los propósitos de quienes los apoyan, marcan cruciales diferencias entre el mundo de Scarlett, del mundo de Mauricio. La temporera inventó ella misma a Pía Montero. Mauricio es un actor callejero, a quien Adriano contrata para fingir ser un inversionista estadounidense llamado Mauricio del Sol, con el propósito de descubrir dónde está el hijo o hija que tuvo el señor Ferrer con Alexandra Thompson. Scarlett acaba siendo ayudada por Elena por casualidad, ya que después que la encuentra tratando de sustraer ropa de su casa, en vez de denunciarla, la hacendada decide financiar el embuste de Scarlett para vengarse y humillar a Fernando Guerra y a su hijo Gonzalo. Mauricio ve en su falsa identidad una instancia para conocer y acercarse a Beatriz, con quien inicia un romance, y con quien casi se casa para desaprobación de Adriano Ferrer. Sin embargo, su engaño es descubierto durante la noche de su postura de argollas, en la mansión Thompson. Mientras tanto, Scarlett logra llegar al altar con Gonzalo y al volver de su luna de miel, es traicionada por Elena y detenida por la policía, siendo dos hechos que la exponen como una impostora frente a los Guerra y su marido, a quien tendrá que reconquistar una vez recupere su libertad. Número 18. Presencia católica. Antes era muy común ver a sacerdotes en las teleseries chilenas, y en el segundo semestre de 1999, hubo párrocos a cargo de dos talentosos actores: Jorge Yáñez y Jaime Badel. El primero dio vida al padre Camilo, que administraba el hogar de niños Santa Marta en Cerro Alegre, además de ser amigo de la poderosa familia Thompson. En el pueblo de Aquelarre destacaba el padre Pelayo, quien era una de las pocas figuras masculinas que respetaban los habitantes del poblado mayoritariamente femenino. Ambos representantes de la Iglesia Católica tenían en común el conocer la verdadera paternidad de dos personajes, que correspondían a Beatriz y Juan Pablo respectivamente, siendo una información que no podían compartir con el mundo, al saberlo mediante el secreto de confesión. Lo que separaba al padre Camilo y al padre Pelayo era su personalidad. El primer sacerdote cumplía un rol más conciliador y empático con los demás personajes de la teleserie. En cambio, el padre Pelayo se caracterizaba por su carácter malhumorado, directo e irónico con las habitantes de la zona. Número 19. Personajes con un rasgo propio. Tanto en Aquelarre como en Cerro Alegre, hay actores que interpretaron a roles con una discapacidad física. En este caso, la cojera, y quienes la incorporaron a sus actuaciones fueron Paola Volpato como Gustava Patiño y Paulo Mesa como Sergio Chávez. Es muy diferente la forma con la que cada personaje lidia con su discapacidad y cómo esta es abordada en las telenovelas. La profesora de matemáticas de Aquelarre tiene problemas de autoestima por su malformación en la cadera, sintiéndose poco agraciada y sin posibilidades de casarse algún día. Pero el sobrino de Zulema Chávez, aunque es molestado por otros personajes de Cerro Alegre, normalmente se defiende. Aún así, su cojera no define quién es totalmente ni le impide encontrar el amor más adelante, como si le afecta a Gustava, cuando Prudencio pone sus ojos en ella. Número 20. Un don valioso. Las similitudes siguen y siguen. Dentro de las más curiosas está la inclusión de personajes femeninos con el don para leer el tarot. En este caso, Karina, rol de Ingrid Cruz en Cerro Alegre, y Lorena, papel de Catherine Salosny, en Aquelarre. Karina Astudillo posee talento para interpretar este tipo de cartas desde el comienzo de la historia. Mientras que Lorena Meneses descubre tener el don con el correr de los capítulos, siendo juzgada por algunos personajes de Aquelarre, a diferencia de la joven del Cerro Alegre, que trabaja con el tarot y lo usa también para solucionar sus propios problemas. Número 21. Adolescentes obsesivas.
Nos acercamos al final de este video y nos toca indagar en un arquetipo muy popular durante la década de los 90, y que estuvo presente en muchas teleseries chilenas, incluso más allá de los años 2000. Se trata de la colegiala adolescente con un solo objetivo a concretar: obtener el amor de un hombre. Quienes sobresalieron en este estereotipo, pero que pudieron brindarle su propio sello, fueron Alelí Huidobro de Aquelarre y Heidi Astudillo de Cerro Alegre. Ambos personajes eran secundados en sus planes y trampas por una mejor amiga con menos personalidad que ellas. En este caso, Isidora Orrego y Rosetta Chávez. Precisamente en la amistad que ambas adolescentes obsesivas poseen, está la diferencia que abarcamos. A ambas estudiantes del Colegio Vital Ovalle les interesa el mismo muchacho, Cristian Valdés, y llegan a competir por su atención tanto abierta como clandestinamente, enemistándose Alelí con Isidora durante algunos capítulos. Mientras que en Valparaíso, eso no ocurre entre Heidi y Rosetta, ya que la única hija de Zulema Chávez siempre apoya a su nueva mejor amiga en todo lo que hace, por muy en contra que esté de sus acciones, y jamás demuestra sentimientos amorosos hacia el rol de Mauricio Méndez, a quien la señorita Astudillo quiere conquistar a como de lugar. Número 22. Jóvenes promesas. Paz Bascuñán y Patricia López debutaron en teleseries mediante Cerro Alegre y Aquelarre. Sus personajes fueron bien recibidos por el público y por la prensa de espectáculos, llegando ambas actrices a ser nominadas en la categoría de Mejor Proyección Actoral en los extintos premios APES de 1999. Sin embargo, quien se adjudicó el galardón de parte de la Asociación de Periodistas de Espectáculos fue la nieta del expresidente Aylwin, a sus 24 años de edad. Número 23. Actrices a dos bandos. Loreto Valenzuela y Carmen Luz Figueroa aparecieron tanto en Aquelarre como en Cerro Alegre, en calidad de actrices invitadas o realizando bolos con continuidad. La primera interpretó a Esther Domínguez, y posteriormente a Ivonne Garcés. Y la segunda hizo paralelamente a Ruth y Fresia. Carmen Luz encarnó a una empleada doméstica en la teleserie de Canal 13 y en la telenovela de TVN interpretó a una profesora de química, siendo solamente acreditada, y con faltas de ortografías, en el melodrama de Sebastián Arrau y Coca Gómez. Número 24. Temáticas delicadas. En ambas teleseries se habló a través de un personaje sobre el padecimiento de enfermedades mortales, como el cáncer. Juan Pablo Huidobro, que sufría de leucemia, después de mucho negarse a realizarse tratamientos, logra salvar su vida mediante un trasplante de médula de uno de sus medios hermanos, en el final de Aquelarre. Mientras tanto en Cerro Alegre, Ingrid se somete a sesiones de quimioterapia, pero queda en un enigma si logra sanarse de su cáncer o no. Número 25. Destino de hábitos. Y finalmente, la última semejanza que existe entre Cerro Alegre y Aquelarre radica en la estrella de dos personajes femeninos. En este caso, se trata de Rosetta, rol de Adela Secal, y Eduarda, interpretada por Claudia Burr, que ingresan a un convento de religiosas en los últimos capítulos de ambas producciones. La gran diferencia es que Rosetta ingresa como novicia a una congregación. En cambio Eduarda, llega a tomar hábitos para convertirse en monja durante el último capítulo. Analizamos un total de 25 diferencias y semejanzas ocurridas entre estas teleseries de 1999. ¿Tienes alguna favorita o prefieres a las dos por igual? Escríbenos en la sección de comentarios si hubo otra curiosidad o detalle que una a Aquelarre y Cerro Alegre, que hayamos pasado por alto o que más te haya sorprendido. Nos vemos en un siguiente video.